Soy escritora, escribo en mis ratos libres y luego también pues llevo un canal de YouTube. La Rosa Negra surgió de un sueño, que luego al final es un 5% de lo que es la historia completa. Bueno, pues comentando más sobre cómo es tu proceso creativo, ¿no? Supongo que tienes la idea un poquito, ¿cómo te pones a hacer? Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy vamos a tener aquí a Sandra Garrido, que nos va a estar contando sobre su obra, sobre sus vídeos de YouTube y muchas otras cosas más muy interesantes. Hola, Hola, buenas. Hola, buenas Guillermo, ¿qué tal? tardes, Buenas ¿qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí por fin ya preparada. ¿Todo Por bien? fin, ¿no? Ya estamos... Sí. Sí, todo bien, todo bien. He llegado a casa hace un momentillo y corriendo digo, vamos, que se nos echa la hora encima. Mm, Oye, pues bienvenida a esta sección de entrevistas. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Nada, que yo ya te tenía vista por ahí, te seguía por redes sociales, por eso es un placer y me alegra mucho tenerte aquí. Soy fan total de tu trabajo. Muchas gracias. Así que, Igual, yo también te había un... seguido por las redes. pues muchas gracias, muchas gracias. Es un honor. Igualmente, Pues Guillermo. nada, oye, si nos quieres comentar, para la gente que nos vea en cualquier momento, pues comentar un poquito quién es Sandra y bueno, qué es lo que haces un poco. Ujú. Pues Sandra Garrido es Sandra Garrison, no porque me quiera esconder de nadie, sino porque por el tema o sea, un poquito más internacional y tal. Soy escritora, aunque tengo mi trabajo normal y corriente. Escribo en mis ratos libres y luego también pues llevo un canal de YouTube al que intento dedicarle el más tiempo posible, pero bueno, ahí vamos tirando. Y hasta el Muy momento bien, he muy bien. publicado un libro de la trilogía de La Rosa Negra y bueno, están pendientes el 2 y el 3 que están contratados, pero bueno, estoy ahí corrigiendo, vaya. Muy bien, muy bien. Un perfil muy interesante. Además, como te decía, yo sí que he ido siguiendo un poco tu recorrido y os recomiendo desde ya el canal de YouTube de Sandra porque es una pasada. Es youtuber y hace unos vídeos de mucha calidad. Además, esta mañana he estado viendo uno porque me tengo ahí suscrito y era el de las claves para escribir, para salir de los bloqueos o algo así, y me ha parecido muy Ujú. interesante. Eran trece claves. Y lo tenía de fondo, pues me pongo a editar y tal, y me ha encantado. ¿Vale? Entonces, tu Muchas canal, gracias. súper. Y tu novela, La Rosa Negra, como tú dices, va a ser una trilogía, ¿no? En principio. Sí, es una trilogía, no va a ser más de 4, eso seguro. Son 3 y se quedan ya en 3, ya se han extendido mucho. Muy bien, súper, súper interesante. Pues bueno, ¿qué nos puedes contar de La Rosa Negra? A ver, cuéntanos un poquito. Pues La Rosa Negra es eso, es una trilogía. El primero ha salido con Click Ediciones, que es el sello editorial de Planeta. Está a la venta pues en Amazon, a través de la propia página de Click y de Planeta, en Kobo, bueno, en todas las librerías digitales, también la Casa del Libro Digital. Y cuenta la historia de Alicia, que es una chica muy aventurera, es tipo Alicia en el País de las Maravillas, que no lo es, pero es un poco el símil, y se meten Mm, demasiados líos en un internado allí en Escocia. No la mandan los padres porque se comporte mal o simplemente, bueno, es que no saben con quién dejarla y no quieren que pase el último año solamente a lo mejor en Madrid o con las tías, sino que ella quiere ir a cierta universidad y a partir de ese internado pues como que tiene un poco más de facilidad para poder ingresar en la universidad que quiere. Entonces, bueno, pues piensa ujú. entre los padres que es una buena opción. Ella pues no le dice que no porque, pues bueno, le gustan las aventuras y dice, bueno, Escocia, así un poco lo típico, ¿no? La magia, tal, que no hay magia en el libro, pero ella pues se cree que es un poco mágico todo. Y Sí. termina yendo al internado y se encuentra con un par de problemones, por así decir. Sí, sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Además tiene ahí un toque, pues eso, de misterio, ¿no? Del tema internados, tal. A mí que me gustó la serie del internado, la que salió del internado, las cumbres y todo esto, digo, bueno, yo hay Sí. un poco de ese toque. Y bueno, pues bueno, nos podemos meter en materia, ya que estamos. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo es ese internado? ¿Qué misterios, qué nos puedes adelantar? A ver, adelántanos algo, un poco Bueno, para dejar aquí las ganas. puedo dejar, bueno, el internado está relacionado con la rosa negra, es una rosa de color negro,
muy rara, muy perseguida por alquimistas, porque tiene ciertas propiedades, ellos le dicen que tiene propiedades no mágicas, pero sí beneficiosas y no cuento más porque haría spoiler, pero bueno, que se irá viendo en el libro qué otras propiedades tiene. Y A claro, ver qué bueno, pues pasa. claro, entonces ella piensa, bueno, pues vamos a investigar un poquillo de qué va la rosa, porque también le ponen una especie de como de tarea, de trabajo, de rosas autóctonas en la zona. Y pues se encuentra por el camino la rosa negra. No el espécimen, sino lo que es la historia. Y bueno, da con un par de compañeros interesantes. Tiene que haber siempre un poco de romántica también ahí metida, de misterio con romántica. Es juvenil adulta, con lo cual hay que dejar ahí un poquillo con las ganas a los jóvenes. Y uno de los chicos pues está relacionado directamente con la rosa negra. Tiene un pasado que está relacionado con ella. Más no puedo decir porque haría spoiler también, pero bueno, es bastante interesante ese personaje. Ah, Eh, apuesto a que sé quién puede ser. sí, si la has leído, te puede imaginar, te puede imaginar. Y, y qué más así decir, bueno, pues hay aventuras, romance, triángulos amorosos, no excesivos, no es que sea algo así, bueno, sí, casi se tiran de los pelos, pero no llegan a tanto. ¿Qué más puedo adelantar del internado? El internado está basado no realmente en el internado de las Cumbres, sino tuvo como idea al principio, no sé si la habéis visto, de la película del Club de los Poetas Muertos. Es Ujú, creo que es de los años 80 o principio de los 90, y como que ujú, la idea del internado surge un poco de ahí, ¿no? Y porque a mí también me gusta Escocia, he viajado a Escocia y tal, entonces un poco las características de esa casa grande, típica inglesa, escocesa, así como no gótica entera de su estructura, pero con algunos, sí, con algunos toques un poco góticos, ¿no? Y ese es ujú. el que tengo más o menos del internado. Qué guay. Sí, yo me la imaginaba así como, pues eso, lo que tú dices, con ese toque un poco gótico, ¿no? Así grande, con las Sí. alas, ¿no? Como tú describes, así ese ambiente, que es como de instituto, entre comillas, en el aspecto que se dan clases y tal, pero con el aspecto un poco antiguo, ¿no? Ujú, eso es. Y luego sí que es un Qué poco, guay. vamos a decir, clasista es un poco como para la élite en Ujú. Escocia, pero porque es que necesitaba que fuera así para ciertas partes de la historia, Sí, sí, básicamente. sí. Pero sí Vamos, es. está bien. No pasa nada. A Y ver, la serie de Élite es súper clasista y no pasa nada. La ve un montón de gente y está muy bien. Simplemente es que pueden hacer algunas personas estos estudios. Es que no pasa nada. Es ella así, tiene ¿verdad? la. Es que es así, al fin y al cabo, donde pues si tus padres te meten ahí y te dicen, bueno, pues sí, acepto, pues ya está, pero que no Es la quería realidad. tampoco con eso. Sí, aunque dentro de ese internado sí que hay una chica, o sea, hay dos gemelos que, bueno, que van con beca. O sea, quería también intentar incluir a todo el mundo sin que sonara demasiado mal, ¿no? Claro. Por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy de los que apoyan que, oye, lo que pasa en la ficción es ficción. No, no, la gente no te lo tienes que llevar al terreno personal. No pasa nada. Es una historia. Que la gente se ofende de, no, esta persona le ha dicho tal palabra que es súper tóxica. Y es en plan, a ver, que es una novela. Relájate, que no pasa nada. Estás leyendo un Sí. libro, no es la realidad. Pero es verdad que hoy en día hay Eso, mucha que se ve eso de es tóxico, no sé qué, qué tal. sí, sí, hay que tener cuidado, pero yo digo, a ver, a ver, dentro de un contexto de que lo lea alguien sabiendo que está leyendo una novela, que no es verdad, que lo que sale no está bien, ni es recomendado, obviamente, pues Ujú. hay que entender el contexto de que es un libro, si no, no se va a poder hacer libros ni de un asesinato, ni de nada. Sí, porque claro, es que estás fomentando que muera gente. No, a ver, señora, o Estoy señor, que contando es una que estamos historia, hablando de una novela, claro, no pasa claro. nada. Sí, sí, pero la gente últimamente está un poco irascible con ese tema, ¿eh? Yo lo veo por Mm. ahí y digo, uff, una cosa difícil. Tanto en novelas como Total. en series. También he visto que hay veces que ponen ratings a series que dices tú, pues, están muy bien construidas, tanto la trama como lo que es la parte visual, y aún así se echan encima por Sí, 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 pequeñas migas. total. Ya. Mm. Yo eso no lo comprendo mucho, no lo comprendo. Pero bueno, Y yo, pero- oye,
una pregunta que sí o sí te tengo que hacer ya que pasas por aquí. Un libro que nos puedas Ujú. recomendar. Puede ser el tuyo, pero bueno, si quieres innovar, también puedes, ¿eh? Bueno, obviamente el mío, pero libros para recomendar. Pueden ser que no sean solo novelas, sino que sean pues para creación de caracteres, o sea, de personajes o tal. Un libro que tú recomiendes, el que sea. Ujú. Pues a mí porque me ayudó bastante, recomendaría el Save the Cat, que es salvar al gato, por así decir, que sobre todo cuando empezamos estamos un poco perdidos, pues a mí la verdad me ayudó un poco a construir mejor la historia, ¿no? Ya sabía que eran los 3 actos, pero un poco qué pasa en cada uno de ellos y sentirme menos bloqueada me ayudó bastante. Qué guay. Vale, sí, perfecto. Pues Y además me lo luego el apunto tuyo, porque a mí... Sí, ¿cómo no ¿cuál, voy a cuál? recomendarlo? Ah, bueno, claro, claro, claro. A ver, Obviamente. aquí por orden. Primero la novela que hemos venido a recomendar y luego ya otras. No, pero sí, sí, muy interesante porque además a mí también me gusta leer sobre pues creación en general, de literaria, hábitos y muchas otras cosas. Así que ese lo había oído bastante, pero no lo he llegado a comprar. Así que si lo recomiendas, le tendré Sí. que añadir a mi lista. ¿Se te da bien el inglés? Pues está en inglés, es lo Bueno, único. Pero hasta en bueno, inglés, sí. Lo que pasa es que más despacito, pero me hago bueno, con pues él. entonces ya. A ver, si en español leo a mi ritmo, en inglés, pues aún más a mi ritmo, pero bueno, no pasa Bueno, nada. pero Poco a poco. sí. Y si no, Google Translate, que también lo hay, ya, lo puedes en digital, copiar y pegar, vaya. Claro, claro, ¿Por qué claro, no? exactamente. Vas copiando y pegando, pero bueno, hay que ir cogiendo un poco, hay que hacerse bilingüe. Si no, en Ujú. este mundillo. Además, me fascina mucho porque me gusta mucho tu nombre artístico. Me gusta Sandra bastante, ¿eh? Garrison. Sí, Sandra gracias. Garrison. Fue un Suena a debate. éxito. O sea, probablemente te va a ir bien en los libros porque tienes un nombre de escritora, totalmente. Gracias, gracias. Fue un Yo me debate, llamo Guillermo. Guillermo, bueno, pues, no. ¿por qué Sandra no? Garrison, sí. Pero yo soy Sandra Garrison, o sea, pero es cuestión de a lo mejor por Guillermo le pones, bueno, William sería, ¿no? Guillermo o algo así, pero Sí. William. alguna de este un poquito más internacional, pero solo por ser más internacional, vaya. Shakespeare. Mm, A lo mejor me lo han quitado ya, ¿eh? A lo mejor me lo han quitado. puede ser. Oye, muy bien. Pues, a ver, pues si nos quieres comentar un poquito de tu proceso de escritura, a Ujú. ver, ¿qué nos puedes dar? Porque tienes muchos vídeos que hablas también de escritura y demás, y creo que puede ser interesante. A ver, ¿qué tips nos puedes dar sobre escritura? Y luego, si quieres, charlamos sobre tu método personal de escribir o de creación literaria. Ujú. Pues sobre escritura, lo primero que diría sería perderle el miedo, porque a mí me ayudó, perderle el miedo a escribir en público. Y eso lo relaciono también con la concentración. Es decir, en cuanto nos cuesta a lo mejor como salir como escritores, presentarnos como escritores y sobre todo, al menos en España y no sé si también Latinoamérica, no lo sé, pero no somos muy dados a ir a bares o cafeterías a escribir. Yo creo que ese tip al principio nos ayuda mucho pues para sentirnos más confidentes, como mejor con nosotros mismos, más seguros y nos ayuda eso, también a sentarnos, no sentir vergüenza de estar escribiendo y nos ayuda a la concentración, o por lo menos a mí me ayudó, el decir, bueno, no solamente es estar en una habitación en silencio o con la música y ya está, sino con un montón de gente alrededor, al final eres capaz de enfocarte y concentrarte. Entonces, normalmente de eso no hablo mucho en los vídeos, pero es algo que hoy intentando pensar en cosillas que podían surgir durante la entrevista y tal, he dicho, bueno, esto creo que es un tip bueno y que Qué ayudaría a bueno. lo mejor a mucha gente, porque ya, en cuanto le pierdes el miedo o la vergüenza a escribir o hablar de ello en público, Sí, eh, eso te es tira un para tip muy adelante. útil. Muy útil, Mm, hay que perder el miedo y yo creo que también el escritor de hoy en día tiene que perder el miedo también, quizá yo creo, a mostrarse un poco, ¿no? A estar en redes, a eso. hacer firmas, a hacer presentaciones, que yo entiendo, yo soy el primero que, jope, pues te cuesta, y dices, oh, me da vergüenza en tal. Pero yo creo que hoy Mm, por hoy, ¿no? El escritor que quiere estar un poco al día,
tiene que estar presente, ¿no? Por ahí. Sí. Yo tengo una relación amor-odio con Instagram, no porque me dé vergüenza, sino porque no doy para más y lo último que dejo es Instagram y es como, tengo que publicar, pero es como... Pero es cierto que hay que estar presente en redes sociales. Sí, 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 sí. A mí Instagram yo es la plataforma que hoy por hoy utilizo más y me tiene un poco loco a veces, ¿eh? Porque tú te curras un vídeo que pa' qué, luego no lo enseña y luego haces un vídeo Ujú. tropezándote, se lo enseña a todo el mundo. No hay manera de apañarse con Instagram. No lo sé. YouTube estoy un poco más en desconocimiento de cómo va el tema algoritmo, tal, si está guay, si a ti Ujú. te muestra a la gente del mundillo o no. Pero Instagram va un poco Ujú. raro. Esto, ¿eh? Sí, y van haciendo muchos cambios además, entonces ahí no puedo dar ningún tipo de tips. Uy, se ha quedado esto colgado. No puedo dar muchos tips de Instagram porque no soy la más indicada para ello, pero bueno, de escritura, pues yo creo que eso y luego estoy pensando así, los personajes antes, el perfilar bien al personaje porque a partir de ahí puedes construir bien una buena historia. Si te flaquean los personajes, es más difícil encontrar los agujeros dentro de la trama, que le dicen en inglés, y de saber qué es lo que está fallando. Si tienes un buen personaje, lo demás yo creo que es más fácil de arreglar. Que eso no Claro. significa que luego todo el mundo se identifique con los personajes, que eso también después ocurre, ¿no? Pero un personaje bien construido y redondo, con sus cualidades, que no sea plano y tal, la verdad que gana mucho dentro de una historia. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que al final los personajes son los que tienen que llevar la historia, ¿no? Es como que tienes Ujú. un triángulo ahí y se tiene que sostener. Y si tienes una buena trama, pero tus personajes no Claro. llegan, pues yo creo que no va a conectar. Y obviamente, si tienes buenos personajes, tienes una muy mala trama, pues tampoco va a funcionar. Pero es verdad que unos buenos personajes es como te hacen quedarte a decir, bueno, voy a ver qué me cuenta la trama, ¿no? A mí es lo que me pasa, por ejemplo, me pasa con muchas series que giran mucho alrededor de los personajes, ¿no? Y además lo estamos viendo el otro día, no sé si tú lo has visto, no tiene nada que ver, pero bueno, la serie de Peaky Blinders, No, no la he visto todavía. no la has Tengo que visto. ponerme. Bueno, No. está muy bien. Y al final construye la historia alrededor de los personajes, ¿no? Al Ujú, final conoces a los personajes, bueno, también lo puedes ver eso en Juego de Tronos y cosas así, que construyen ujú. mucho alrededor de los personajes y creo que es muy interesante porque al final es como, ¿de qué va a ir la nueva temporada? Me da igual porque yo quiero ver a estos personajes A este en personaje. acción en esa trama, o sea, el resto, bueno, ya veremos, ¿sabes? Si está Sí. interesante, bien, pero que te mueve ¿Quieres mucho, saber yo creo. Si quieres saber más sobre Exacto, su historia, sobre las relaciones entre ellos, no relaciones como amor, sino simplemente las relaciones o entre diferentes caracteres y tal, y cómo funciona todo. Y yo creo que eso es lo más claro, interesante qué a lo bueno, qué mejor bueno. de las novelas o de las series y Un buen tip, ¿no? sí. Y bueno, pues comentando más sobre cómo es tu proceso creativo, ¿no? Imagínate Ujú. que tienes, pues supongo que tienes la idea un poquito, ¿cómo te pones a hacerlo? ¿Eres más brújula, mapa? ¿Cómo construyes? ¿Te haces Ujú. esquemas, tal vez? ¿Cómo es tu método de escritura? Pues, lo cierto es que ha evolucionado. Empecé lo típico con el Word, un poco ahí escribiendo tipo brújula a lo que fuera saliendo. Y poco a poco me fui dando cuenta que necesitaba un poco más de estructura y a lo largo del proceso me fui totalmente al opuesto. Entonces, primero empiezo, eso sí, siempre empieza igual, es una idea, bien sea porque lo he visto, yo qué sé, he visto un pin en Pinterest y yo qué sé, la mirada de alguien o un objeto y en el objeto directamente pienso siempre al personaje. Es como todo lo relaciono siempre en primera instancia con un personaje y a través de ahí o de la mirada, de la pose o de lo que tenga en las manos, lo que sea, ya viene el resto de la historia. Entonces lo primero que hago, pues se me ocurre ideas, la rosa negra surgió de un sueño, que luego al final es un 5% de lo que es la historia completa, pero bueno, a partir de ahí, pues a la mañana siguiente lo que hice fue, y como suelo hacer siempre, pues ponerme a escribir lo que había soñado, que era en concreto esta historia. O si es algo que he visto o algo que he estado, no sé, viendo una serie y tal, pues cojo pues una página más o menos de una libreta, siempre llevo una libreta conmigo, y relleno lo que es una página, media página, con una idea general del personaje. Eso normalmente me da una trama
que no es siempre la que al final termina siendo, pero por lo menos de ahí va saliendo y siempre más o menos 2 o 3 páginas voy rellenando. Además es curioso porque no relleno, como te diría, una hoja de una cara, la siguiente, sino que voy siempre desde el final de la libreta para adelante. Anda. No sé por qué, es una manía rara, muy extraña, pero no sé, me acostumbré a hacerlo así, yo creo que porque siempre tenía la parte de delante llena de otras cosas, no sé, cuadernos del colegio. Yo creo que a partir de ahí fue la cosa. Qué bueno, qué Y bueno. después de ahí pues ya estaban 5 o 6 páginas y en ese momento ya paro. Es decir, paro de seguir escribiendo y ya me pongo a hacer un poco la estructura. Que al principio era muy loose, como muy suelta, y a medida que fui escribiendo en La Rosa Negra, pues empecé con Trello y fue un poquito ya pues por capítulos, qué es lo que pasaba en cada capítulo. En otros libros que estoy escribiendo, pero no, de momento no han visto la luz ni nada, lo he llevado un poco más al extremo y he ido haciendo escenas dentro de cada capítulo por escenas o simplemente escenas, todas las escenas en capítulos. Y después de ahí pues descubrí el Save the Cat, el libro Save the Cat, descubrí otro más que es de John Truby, que también es como 22 pasos para escribir una historia. Y además lo formulan pues en los 3 actos, y esas escenas, pero como unos puntos de inflexión importantes entre ellas. Entonces, esa es ahora como más la forma de estructurar y de escribir que tengo. Pienso en el punto de inflexión, el gordo, digamos, el del medio, y luego los puntos varios entre medias que suele haber siempre por su 1 o 2 en cada uno de los actos. Y ya de ahí pues voy cambiando, según vaya surgiendo, vaya siendo el libro o como vas evolucionando como escritor, pues va siendo diferente. Pero es más o menos, siempre tengo los puntos 5 o 7 puntos básicos y ya después de ahí pues voy sacando el resto de lo que he ido poniendo en esas páginas, irlo enlazando con el resto de la estructura de la historia. Y eso es Qué más o bueno. menos como escribo. Normalmente escribía en Word con Trello, luego me pasé a Scrivener y ahora es un poco híbrido entre los dos métodos. Oye, muy interesante porque creo que cuando te sientas a escribir, pues al final has desarrollado una parte brújula que ha sido un poco trabajar la idea puramente Ujú. inspiracional y luego ya te has puesto a estructurar. Entonces has tocado un poco ambas cosas, ¿no? Muy Sí, interesante porque claro, es lo que hablamos, te ayuda porque si tú directamente tienes una pequeña idea y te sientas a hacer una escaleta, es que no la vas a poder rellenar a lo mejor, ¿no? Porque no has tenido un momento de inspiración tal depende. como para rellenar Mm. todo, o tal vez. Pero Sí, pero a veces tienes eso que hacer una lluvia de ideas sí, y ver de qué va, si no, yo creo que es más complicado. claro, qué guay, qué guay. Vale, ¿Y y y el además has tuyo? dicho que... ¿Eh? Perdón, no, te digo, ¿y el tuyo? Tu proceso. Ah, pues es que el ¿Cómo? mío diría que fue un poco similar, pero no tanto. Fue un poco como, al principio no me tomé la escritura como algo, pues lo que hablamos, como decir, bueno, pues un entretenimiento, tal, pues cuando podía, me ponía, sin ningún hábito, digamos. Lo que, por inspiración, una historia que, bueno, lo que pasó sin querer fue un método parecido al tuyo, porque lo que me pasó es que mi disco duro murió en el acto, no tenía una copia, y entonces, claro, yo había escrito a lo mejor, yo qué sé, unas 70 páginas, 80, y se Uh, me borraron enteras. Y yo dije, jope, tal, qué mal. Pero me lo tomé como bien porque dije, bueno, pues ahora puedo cambiar cosas, porque como escribía por inspiración decía, ahora no sé qué voy a hacer con esta trama, ¿sabes? Se me acaba de liar, no sé qué voy a hacer. Entonces ya en esa reescritura no me hice el tema de las escenas porque no me va mucho, pero sí que me hice el decir, vale, pues en este capítulo tiene que pasar esto. Es decir, sí o sí mm, tenemos que llegar a este punto en este capítulo, a este otro punto en este capítulo. Me lo estructuré un poco así y yo ya sabía que iba a tener 15 capítulos y cómo iban a ser y tal, ¿no? Luego ya el cómo llegar a ujú. esos puntos o tal, pues sí que lo desarrollé. Me hice mis fichas de personaje, tal, aunque fuera mi estilo, ¿no? Un estilo que me inventé y dije, vale, necesito esta información porque a lo mejor pasaba un tiempo hasta que podía volver a ponerme y podía echar un ojo y rehacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya fue cuando la trama cogió fuerza
y ya salió más del tirón, digamos, pude escribir una historia, creo que con más sentido, bien estructurada, porque ya sin querer Sí, tus 5 hojas del final las había hecho antes, antes de que se me borrase, y, que era y ya pues me lenta y podía poner con el definitivo. Y ese fue un poco el bueno. proceso. Y ahora mismo, pues creo que voy a seguir usando un método similar, porque, o sea, no escribir 70 páginas, pero sí que pues hacer, pues eso, un argumento a lo mejor de 3, 4 páginas Ujú, y ya en base a eso, pues empezar a hacer una estructura y me gusta estructurar, pues lo que, a lo mejor los puntos fuertes de giro, el ujú. final, cosas importantes, ¿no? Pero luego me gusta también pues ponerme a escribir y que me sorprenda un poco también la escritura, no solo no estructurar absolutamente todo, tener un método ahí un poco híbrido, ¿no? Dejar un poquito de hueco para la inspiración y para lo que vaya surgiendo, que no todo es súper Eso es. estructuradito. Claro, estructurarlo un poquito así. Ujú. Y Pero bueno, también vas creciendo como autor, creo. Entonces, al final, incluso algunas veces incluso eso va cambiando en función incluso de la historia que estés escribiendo, que te requiere más una cosa que la otra. claro, también depende de a lo mejor la trama o incluso el género que escribas, Mm, o sea, a lo mejor si escribes uy, a ver que se corta. Vale, ya. yo te escucho. Si es tal vez, vale. Si escribes tal vez, no sé, un thriller con mucha complejidad y eso a lo mejor sí que requiere de una estructura muy grande. Ujú, Claro, ahí ya depende. ujú. Yo creo que Pero, eso depende un poco del libro y también del autor, por supuesto, ahí a cada uno lo que le guste. mm. Además, te quería preguntar, a ver si me puedes ayudar con eso, porque yo creo que sí. ¿Cómo podríamos, a ver si me puedes decir, validar una idea, ¿no? Tengo una idea, la pongo sobre el papel y digo, tengo una página. ¿Esta historia da para una novela? ¿No da para una novela? ¿Cómo recomiendas tú validar? ¿Documentándote o qué nos podrías aconsejar Ujú. ahí? Aconsejaría ver si se puede extender a los 5 o los 7 o los puntos de giro importantes o más de inflexión de dentro de la historia. Si eres capaz de llegar al final, y no solamente es que no solamente es una idea, a partir de esa idea te tienen que surgir varias. Si consigues que esas varias encajen dentro de ahí, diría que sí se puede validar la idea, o por lo menos la idea germen, pero Claro, solamente una idea de una frase es complicado validarla tal cual. Es como diría que es como un organigrama, que va la idea principal y van surgiendo subideas. Si te surgen y las puedes poner en práctica, diría que adelante. También, obviamente, es en función de si quieres vender el libro, si lo quieres escribir solo para ti, la historia, cómo quieres también que sea de larga, porque escribir que te salga una novela puede ser una novela corta, puede ser una novela larga, puede ser una trilogía, una saga, un standalone, que es un libro solo. En función de también, si quieres escribir una saga, pues la idea tiene que ser bastante interesante y fuerte y potente y claro, tener que dé para un buen argumento y para tener bastantes subideas. qué bueno. Claro, ver cómo crece un poco y ver para qué te da, ¿no? Para un poco yo creo que Ujú, es algo recíproco, es decir, tú creas la idea y la idea te dice hasta qué punto llega, ¿no? Hasta qué punto sí. quiere desarrollarse contigo o tú quieres desarrollarla. Muy Y interesante. luego diría Adem- tener siempre a alguien de confianza con quien compartirlo. Porque tener unos ojos o unos oídos, ¿no? Alguien que te escuche desde fuera te puede ayudar mucho a decir, oh, vale, pues en realidad sí parece una idea interesante. Le gusta o no le gusta el género, le vaya o no le vaya el romance, el misterio, lo que sea, la ciencia ficción, pero sí que te puede ayudar a decir, oh, pues tiene buena pinta, pinta bien. Ya luego es tu trabajo claro, como escritor el desarrollarla y escribirlo, ¿no? sí. Pero Sí, porque yo soy el primero que he tenido alguna idea y he dicho, buah, claro, porque esto luego será así y tal. Y a lo que han pasado unos días, unos meses, o se lo intentas explicar a alguien, digo, qué ridículo suena así contado. ¿Sabes? A lo mejor no es tan interesante como me había pensado yo aquel día, que pensaba que tenía mm, la idea del siglo. Bueno, a lo mejor no era tan interesante. pues sí, la puedes hacer, y seguro que sí, seguro que era interesante. El caso es ponerla, hacerla tú interesante.
Claro, exacto. Poder bajarla, digamos, al papel, a la El tierra papel. y ordenarla ahí bien. Además, Ujú, tú que eres escritora de una saga, ujú, te quería preguntar sobre ese tema. Para escribir sagas, supongo que el libro uno tiene una trama, el libro 2 tendrá otra trama que va a continuar con el libro uno, pero aún así, pues cada ujú. uno tiene sus perlitas individuales, porque cada Sí, libro pues tiene que funcionar. Em, efectivamente. ¿Cómo funciona un poco para ti el escribir, en este caso, una saga? ¿Piensas las tres tramas desde el principio? ¿Pensaste la de La Rosa Negra uno y ahora ya vas desarrollando a ver Ujú. cómo continúa? ¿O cómo lo has organizado tú, esta trilogía? Pues son dos partes. La organización de la trilogía salió de, era solo un libro. Me puse a escribir porque al principio era más brújula y me dio para tres. O sea, no pensé realmente que fuera a Vale, ser una trilogía. Primero pensé uno, luego dije, bueno, lo parto en dos. Y una muy buena amiga, también escritora, me decía, no, no, esto chica va para tres. Y yo, que no, convencidísima que se quedaba en uno. Y al final le hice caso y lo tuve que dividir en tres. No era mi intención, pero sí porque toda la historia que se conecta con la parte 2 es que requería que fueran tres libros con tres tramas diferentes unidas todas por un arco general. Normalmente no pienso en voy a escribir tres libros, voy a escribir cinco libros, a no ser que cada libro sea completamente independiente del resto. Siempre la historia es según lo requiera. O sea, la trilogía o la saga es según lo requiera la historia. Una vez que digo, bueno, esto da para X, para 2, para 3, para 5, ya entonces sí que empiezo a estructurarlo en función de qué es lo que quiero que ocurra en el libro uno, con sus tramas y subtramas y la trama, el principio de la trama general, y luego en el libro 2 o en el libro 3, lo que sea, cada uno lo que tú decías individualmente para que luego sea todo en conjunto. Esa es mi experiencia. No he hecho nunca un libro, luego a ver, voy a escribir el 2, luego voy a escribir el 3. Sale siempre de claro, la misma idea y del libro uno que digo, bueno, pues esto toca partirlo. Sí que, por ejemplo, con uno de los que estoy escribiendo ahora mismo, no de La Rosa Negra, pero con otro, he diferenciado más y he dicho, bueno, esto es una historia para dos libros porque sé que en uno, ya por experiencia, no me va a dar, me voy a quedar corta. claro. Pues entonces, antes incluso de escribirlo, sí que lo he estructurado en dos libros, con hasta la Qué mitad bueno, del acto 2 mitad y del acto 2 de la mitad hacia el 3. qué bueno, qué bueno. Pues Entonces, además a ver, yo te voy preguntando y vamos, porque es que me van surgiendo las cosas, como tú me vas diciendo, me van surgiendo las cosas. Pienso en, claro, tú ya has publicado el libro uno, el Ujú, libro uno le va bien, lo ha leído bastante gente, tal, está llegando a la gente. ujú. ¿Cómo trabajas un poco? O sea, es decir, ¿cómo haces para tú no sentir tal vez esa presión? ¿O te has sentido presionada en ese aspecto de decir, jo, la gente me dice que en el libro 2 o me están metiendo cierta presión con cierto personaje? Sí. O, ¿cómo te distancias un poco de eso para poder escribir? No he sentido la presión de la gente diciéndomelo, pero sí he sentido la presión de tiene que ser mejor que el libro uno, porque le está gustando. Hay de las dos cosas, ¿no? Tanto que le está gustando o hay gente que no ha conectado con algún personaje. Entonces, es un poco de presión de tiene que ser mejor que el 2 y el 3 todavía mejor que el 2 y el uno. Entonces es presión autoimpuesta. Y bueno, es no pensar realmente en lo externo, ¿no? En la gente en sí, sino decir, vale, sé que tengo esa presión, que están ahí esperando, que quieren escucharlo, que quieren saber qué pasa, pero por mí misma, porque soy muy perfeccionista, tiene que ser perfecto. Aunque no lo será, pero tiene que serlo. Entonces no sé, es no pensarlo mientras lo estás escribiendo, editando, sino intentar dejarlo ahí, aunque esté el pepito grillo, pero dejarlo ahí atrás lo más que puedas. Es un poco Claro, complicado por, cuando eres es un poco perfeccionista. complicado. O sea, Sí, ahí sí, quizás no soy la más total. recomendada, pero bueno. Total, totalmente, porque yo, bueno, tengo mi libro El despertar de la luna y Ujú. he recibido cantidad de personas diciéndome,
haz la parte 2, saca otra parte, necesito que sea... Y yo lo ¿Va a pensé salir? y lo he vendido siempre como un libro autoconclusivo. O sea, lo he dicho Ujú. siempre, que este libro empieza a terminar, no necesita otra parte. ¿Podría hacer otra parte? Podría hacer otra parte, pero ¿sabes? He sentido como un poco esa presión de, sí, sí, tienes que hacer otra parte. Y yo he dicho, o sea, se puede hacer, Ya. pero yo he dicho, no, 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 que no, me voy a ir a otra cosa, porque es que yo Ujú. lo pensé así, ¿sabes? Intento concentrarme en decir, por favor, porque me causó eso un bloqueo fuerte, decir, jo, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Está aquí todo el mundo O pendiente. Sí, ya a sí, veces sí. sale el 2. Pero también es eso lo que tú quieras. A mí me refiero, mezclo el inglés con el español, perdón. Según lo que tú veas como autor, si tú ves que lo pensaste así y no quieres que haya una segunda parte, no tienes por qué. A lo mejor lo que puedes sacar es un personaje de ahí y hacerle una mini historieta chiquitilla para conformar, como algo gratis que das al final, pues con la newsletter o las estas que envías, pero no tienes. Hay Claro, presión, pero no creo que te tengas que dejar siempre llevar o influir por ella. claro. Yo solo pienso, ¿no? A lo mejor con los autores superventas que tienen ahí a un gran público detrás y está. Y yo digo, "Uf, madre mía. O sea, está muy La guay porque qué presión. guay, llevas una vida de autor súper guay, pero por otra parte pienso, joder. Cualquiera se sienta delante Ujú. del teclado sabiendo que tú dices hola y sube el pan, ¿sabes? O sea, es que cuidado. Tiene Sí. que ser Y además, también complicado, ¿eh? sí, y además tienes que dar y que hacerlo mucho mejor de lo que ya fueron los anteriores. Y eso para ellos tiene que ser una presión muy, muy, muy grande. Es decir, tienes que hacerlo Claro, perfecto o al final es que también no solo es lo que recibas por los libros, sino tu imagen como autor o autora, ya, a la altura de qué queda, ¿no? Si el libro no es lo que esperan los fans, dejamos, claro. Además, creo que el público de los libros es como en ese aspecto bastante exigente, ¿no? Enseguida le cortan la cabeza a cualquiera, rollo, tú ya has 10 libros súper buenos que la gente lo lee, sacas uno malo, bah, este autor no vale para nada, no me lo voy a leer más, este sí, libro no... Y dices, llevo tantos libros, ¿verdad? te ha gustado, bueno, esta historia no te ha gustado, pues la siguiente te gustará, yo qué sé, ¿no? Muy Sí, y difícil ganar además la que confianza de un lector sí, y se pierde muy y muy fácil. fácil perderla, exactamente. Y para gustos colores, tampoco puedes conformar a todo el mundo. Hay libros bestsellers y siempre hay alguna reseña negativa que no le ha gustado, pues porque no es su género, porque no es la forma de escribir que tiene el autor, pues no conecta con él, porque no es lo que va buscando, no le gusta. Es que es complicado conformar a un público tan exigente. Sí, exacto. Y Y si es nosotros también. numeroso ya, imposible, vamos. O sea, todo el Ya, mundo no se puede contentar. no. Y Y yo nosotros eso lo mismos respeto, también. ¿no? Sí, 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 claro, claro. Yo siempre lo respeto. Digo, mira, a lo mejor el libro no es para ti, pero hombre, a ver, o sea, quiero decir, si un libro y un autor vende mucho, tiene muy buenos libros a lo largo de su carrera, yo digo, joder, pues es que es bueno. Me puede no gustar porque no conecto con él o no me gusta la historia o lo que sea, pero es bueno realmente porque yo Sí. no, es decir, no es de mi gusto, pero bueno es, ¿sabes? Porque hay muchas veces que se ve por Bookstagram y a mí eso no me mola mucho, que por ejemplo, pues eso, se meten a rollo con, no, pues es que Stephen King no sabe lo que habla porque esta estructura está mal y esto y es como, a ver, te puede no gustar, no conectas con él, lo que tú quieras, pero ¿en qué posición estás tú para dar consejos de escritura a Stephen King? Es mi Eso pregunta. es. Que muchas Es veces decir, no están validados, o sea, se validan pues por la audiencia, pero no porque claro, realmente hayan estudiado la estructura a conciencia o incluso después de muchos años no la hayan hecho, o sea, la hayan estado escribiendo y tal, somos todos humanos, ¿no? Es que, claro, claro. Eso ya ahí, pues eso, cada uno. Pero vamos, que yo creo que hay. Además, Stephen King justo no es mi autor favorito, pero joder, tiene libros buenos y hay libros que me han gustado y libros que no me han gustado de igual manera. Pero ujú. bueno, no sé si tú eres lectora, ¿qué es lo que sueles leer tú? A ver. Pues cuando tengo tiempo, sobre todo eso, porque últimamente escaso, aunque me levante 15 minutos antes, da igual. Leo un poco de todo. Sí que géneros que no suelo leer, por ejemplo, erótica no suelo leer, o no suelo leer pues ensayos o no sé, biografías y tal, no suelo leer habitualmente.
Y después de lo demás, pues un poco todo lo que caiga en mis manos. Que tengo una lista... Uy, no sé si se ha quedado esto colgado. Ahora, A ver, ahora, que se ha perdido ahora. un poco de conexión. Vale, ¿me ves? Sí, ahora sí. Vale, sí. Retoma, por favor. Sí, decía que tengo una lista bastante grande de libros por leer. Suelen ser, pues, sobre todo juvenil adulta, ficción, no solo ciencia ficción, sino ficción en Ujú. general. Romántica un poco también, pero siempre dentro del juvenil adulta. Misterio, luego también me gusta thrillers. No es que son lo que lea siempre, sino intercalo siempre a lo mejor un thriller con dos o tres del otro tipo, porque toda una saga pues me cansa, tiene que ser en dosis. Y no sé, después pues un poco lo que vaya cayendo. No me dejo llevar siempre por Ujú. las modas en Bookstagram o tal, y intento leer también autores autopublicados, o por lo menos en la medida de lo que puedo. Y luego Claro, es que es recomendaciones. complicado, es Sí, complicado. sí. Es que es complicado con trabajo, con lo típico, ¿no? Con la vida que tenemos cada uno intentando escribir, bueno, editar, YouTube, la relación con Instagram y tal, es complicadillo. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Ujú. El tema de contenidos está muy guay, pero requiere de mucho, mucho tiempo Sí. y creo que eso la gente no se da cuenta, pero imagínate crear contenido para cada red social, es imposible. O sea, te tienes que dedicar las Ujú. 24 horas del día. Sí. ¿Y dónde dejas Total. la lectura? Pues, pues a ratitos. Exactamente, exactamente. Claro, claro. Ujú. Si es que el escritor de hoy en día, si estás presente en las redes y subes contenido y tal, estás más tiempo haciendo contenido y editando y viendo lo que te han contestado y tal, que escribiendo. Ujú. Es una cosa Sí, que, efectivamente. literal. Además, Ujú. ahora que hablabas del tema de los géneros, Sí. te quería comentar, como has dicho que estás escribiendo más cosas, además de La Rosa Negra 2 y 3, ¿en qué géneros Ujú. podemos ubicar tus escritos secretos? A ver si nos puedes contar un poco, alguna exclusiva de qué género trata o Algo cómo va un poco eso. El que llevo más avanzado dentro de la parte de ciencia ficción no es ciencia ficción pues, similar al que tú has escrito, que es en otra galaxia o en otros mundos y tal, sino es un poco jugando con los saltos de tiempo. Saltos de tiempo y sí que hay, es la planeta Tierra, pero hay diferencias entre ambas dimensiones y tiempos, ¿no? Le llamo Proyecto Tiempo precisamente por eso. Y ese es, pues, es un poco eso, ciencia ficción, y obviamente todo siempre tiene un pelín y un tonito de romántica, no puedo evitarlo. Y luego Me gusta. otro, sí, pero no hay mucha gente que le guste mezclar ambos géneros, ¿no? La romántica con la ciencia ficción. A ver, yo creo que al final es como que yo lo pienso, todo lo que está un poco en juvenil es como que tiene el Ujú. salseo, ¿sabes? El salseo de la romántica. Es Sí, decir, thriller juvenil, yo quiero investigar asesinato, pero con salseo. ay, dame un poquito de... Totalmente. Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Oye, qué interesante verte probar en ese nuevo registro, ¿no? No es lo más sencillo, me embarqué, dije, bueno, pues ahí que voy. También por un sueño, pero bueno, tiene que salir adelante. Lo había enfocado al principio un poco más adulto, pero viendo que no, le estoy dando una vueltecilla y haciéndolo un poquito más juvenil que adulto. Mm. Qué guay. Y ahí Y de va, momento, ahí pues va. en el cajón, ¿no? No tenemos fecha de salida ni No, nada, no, ni mucho no, menos, ¿no? ni mucho menos. De momento lo tuve que dejar porque tenía otro proyecto que comencé, que lo iba a vender, de hecho, pero tuve que cancelarlo porque no llegaba más, siendo sincera, y la historia no estaba saliendo como yo quería, que era puramente romántica, adulta. Entonces esa se ha Ujú. quedado de momento en el cajón. Pero esta sí que me gustaría seguir adelante, sí que puedo adelantar que tiene que ver con, bueno, ahora todo el tema este de inteligencia artificial y tal que está saliendo, pues Ujú. tiene su parte de relación, que no lo he empezado a escribir ahora
precisamente por eso, sino que ya viene de atrás, pero bueno, ahí va Qué tirando guay. poco a poco. Y es un registro distinto, entonces estoy Ujú. aprendiendo mucho de ello. Qué guay. Mm. Oye, ¿y tiene un toquecillo de misterio así o va por Sí, otros tiene, derroteros totalmente, ¿no? tiene que tener un poco de misterio, pero para que encaje todos los personajes, encaje en una historia que tiene también el pasado y el por qué ese personaje principal, que es una chica, son dos libros, así es una biología, y por qué hace lo que hace y actúa como actúa. Entonces, Claro. si doy más pistas, se sabe qué es lo que es al final del libro uno, con lo cual no, pero sí que, bueno, tiene su porqué. Entonces, ese misterio de intentar ella saber de dónde viene, por qué es como es y tal, es el misterio que hay dentro. No es un misterio de, pues, una leyenda o Mm. algo que tienen que descubrir, que es un elixir o un elixir de la vida, similar al de la Rosa Negra, es totalmente diferente, va por otros derroteros, pero siempre tiene su toquecillo de aventura y misterio y implícito en la historia. Qué guay, qué guay, qué guay. Muy bien. Además, muy interesante porque yo creo que lo guay del misterio y lo difícil también, pues es ir dando esas pequeñas dosis de información, ¿no? Intentar distribuirlo para Sí. decir, bueno, que tenga tensión, pero que se entienda, porque si no, si llega al final y dice, Ujú. esto yo no me he enterado de nada, tampoco. Entonces, la dificultad del Efectivamente, misterio, ¿eh? sí. Y el tuyo tú también le has dado un toquecillo ahí de, por lo menos, que es lo Sí, interesante, bueno, claro, de dejar en el aire algunas cosillas. Al claro, principio claro. de la película, diría, porque... Sí, sí, sí. Yo he ido intentando, y sobre todo al final, los finales de capítulo, intentando dejar un poco el cliffhanger, ¿no? Aunque sea un Ujú, capítulo que esté pensado para ser de cierre en el aspecto de que te cierre alguna trama o que sea más tranquilo, pero en lugar ujú, de cerrar y empezar el siguiente capítulo con otra vez acción, aventura, decir, bueno, meto ujú. una puntita al final del capítulo para que continúe, ¿no? Yo creo que eso es bueno y Eso eso es está bien, aunque sea un capítulo tranquilo. No, pero yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo y la verdad es que lo comparto, de dejar siempre un poco al final del capítulo ahí con las ganas, ¿no? El cliffhanger, con que el lector quiera seguir leyendo y darle la vuelta a la página. Que de eso se trata también. Claro. Claro, claro. Además, es muy interesante y creo que es necesario, aunque no te gusta hacer cliffhanger, pero sí intentar mantener el interés del lector, ¿no? Porque si tú te extiendes y te extiendes y te extiendes en cosas que a lo mejor que en tu cabeza están bien, o metes 25 páginas de world building, está muy bien, Ujú, pero hay que también pensar un poco en el lector, ¿no? Por una parte y por otra, ujú. porque también hay veces que a lo mejor llevamos demasiada prisa en decir, uy, es que se me va a aburrir el lector. Y bueno, no. Si la historia está interesante y tal, de vez en cuando también se puede meter un poco de calma, de información, que no, yo tengo que trabajar eso, el perder el miedo a que el lector cierre el libro, ¿no? Es en plan, bueno, date tiempo, no pasa nada. Es decir, dale Ujú, acción, dale que avance la trama, pero date también tiempo porque puede ser que, es decir, no la va a cerrar a la primera de cambio, ¿no? Se va a dar una ujú. oportunidad y otra oportunidad y yo creo que eso también hay que medir ahí un Sí, poco los tiempos, ¿no? sí, efectivamente. Y es eso, que meter descripción, meter world building, meter acción, pero dejar con las ganas, pero eso no. Es lo que a ti te gustaría como lector, ¿no? ¿Qué te gusta leer? Pues no solamente 25 páginas world building, sino, pero tú también le das tiempo a otros libros de decir, venga, vamos a intentarlo. Lo que tú dices, a la primera de cambio no lo suele cerrar. A lo mejor vas por la página 100 cuando dices, venga, ya lo dejo por imposible, pero siempre intentamos, oye, venga, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que seguro que está interesante. Claro, hay que jugar un poco con ese tira y afloja, ¿no? Con los tiempos, Mm, con cuándo dar la información y no, que me parece complicado, porque puede ser un libro que trate entero sobre 24 horas, un libro de ujú, 500 páginas, o puede ser que sea sí. durante 100 años y todo lo que sucede, ¿no? Ujú, Ahí ujú, eso es con la información que hay que jugar, ¿no? efectivamente. Mm. Total. Oye, muy guay. A ver, qué más podemos comentar? ¿Qué nos hemos dejado? No sé si nos hemos dejado alguna cosa. ¿Quieres comentar alguna cosa de la escritura, de misterio, de tips? ¿Algo que podamos comentar de más? Sí, pues algo sí, y además me inspiró a través no el último reel que hiciste, pero uno de los penúltimos, creo, el de, sobre todo como autor joven, ¿no?
el que te diga la gente, déjalo, esto no sirve para nada. Creo que en España, quizás no puedo hablar por Latinoamérica, pero en países hispanohablantes, creo yo, sí que tenemos la tendencia a eso, a ocultar que escribes o a que te digan, es que, bueno, no sirve para nada que estés ahí horas encerrados y tal. Y de alguna manera, sobre todo los escritores más jóvenes, habría que dar más visibilidad porque el trabajo que hacen es muy grande, es un esfuerzo muy grande que están haciendo. Y el que tú estás haciendo ahora mismo, escribiendo y publicando y tal, y te lo estás trabajando muchísimo. Entonces, es una pena que te digan, no, es que esto, ¿para qué? Déjalo ya, tío, que es que... Entonces, Claro, es algo que me da total. mucha pena que en otros países sí que aprecian. Por ejemplo, aquí en Holanda, yo Ujú. me había quitado ya el miedo de decir, oye, pues mira, pues sí, escribo y tal. Pero aquí es justo lo contrario. Aquí, ay, sí, pues, ay, qué bien. Está en español, está en inglés, lógicamente. Preguntan, es normal. Y querrían leerlo en inglés porque en español no lo manejan, pero, oye, pues sí, tal, ¿de qué va la historia? O cómo haces para escribir. Sí que se interesan por ti. Y es una pena que eso en Mm. España no lo haya, porque sí que tenemos tradición de grandes escritores. Y que hoy en día pues solamente vean, Total. pues no, es que no te valoran Sí, como escritor. estoy totalmente de acuerdo. Primero, bueno, gracias por valorar el contenido que, pues lo que tú dices, al final le dedicas tiempo, le dedicas cierto esfuerzo y bueno, pues si alguien lo ve y le resulta interesante, pues yo creo que es guay. Y sí, efectivamente, aquí como tú sabes, pues la cosa es un poco esa, de primero que es complicado, ya de por sí el mundo editorial es complicado y Ujú. socialmente también es complicado. Sí. Y es algo que, bueno, cuesta, pero yo creo y mi intención con esa clase de vídeos es ayudar un poco a decir, oye, mira, plántate, no pasa nada, tú haz lo que te guste y Efectivamente. no porque vayas a hacerte rico con ello, sino porque te lo vas a tener que ocultar, ¿no? No, no te lo tomes así. Y eso es, Ujú. yo creo que el por qué he dado alguna charla en algún cole, en algún instituto, realmente es Ujú. por eso, porque me gustaría fomentar un poco el decir, oye, mira, hacer lo que os guste en este aspecto y perder Ujú. un poco el miedo, porque yo de Sí. ahí, pues sinceramente, sacar lo que sacar, obviamente no sacas nada. Vas a ver, la mayoría de chicos no quieren estar atentos, no les interesa, pero Ujú. yo voy porque de vez en cuando, pues eso, hay algún chico al que tal vez le puedes ayudar, tal vez le sirves como para decir, ah, bueno, mira, pues voy a decirlo, voy a hacerlo. Y Ujú. veo también, pues como tú dices, que la diferencia cultural en ese aspecto, pues es muy grande, porque aquí es Sí. casi algo ninguneable de, bueno, ya, va, tal, pues haz otra cosa, pues es que esto, pues vaya pérdida de tiempo, pues vaya tal. Ujú. Y en otros sitios, pues es algo muy valorado y que al final es un icono cultural del país y como tú dices, en España tenemos escritores y hemos tenido muy potentes Ujú. libros reconocidos internacionalmente y que creo que es algo que al revés no habría que ocultar, sino potenciar, porque tenemos material Efectivamente. de sobra. Sí, y es una pena que no se esté fomentando y que haya tanta presión social. Es un hobby como cualquier otro, de válido y bueno, al fin y al cabo es intelectual, con lo cual no solamente que pues, estés dedicándote a rascarte la barriga, que es otro hobby, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Pero Total. hay autores que han sido no solamente del pasado, no me refiero a antiguos, tipo, no sé, Cervantes, pero hay autores muy, muy buenos actuales que es una pena que incluso fuera de España no estén reconocidos porque lo que decías, el mundo cultural, el mundo editorial es muy complicado y a lo mejor pues no hay recursos para hacer que esos libros estén disponibles en otros países, cuando son igualmente de buenos o incluso muchas veces mejores que Mm, otros que lees a lo mejor en la propia lengua, ya sea inglés, francés o la que sea. mm. Eso lo creo totalmente. Creo que por aquí, pues en general, el sector cultural siempre ha estado un poco, primero, estigmatizado y segundo, limitado. Y creo que ha Ujú. sido siempre, en muchos aspectos, en pintura, en todo tipo de artes, una Sí, cosa excepcional. O sea, que contamos con muy buenas personas sí. que a lo mejor en muchas ocasiones pues no se les potencia como debería. Pero bueno, me alegra saber que hay algunos países en los que sí que
a lo mejor está más reconocido esto, ya sea por el propio país y también pues por la gente, ¿no? Ujú, Que ve en ello algo chulo, algo de desarrollo de tu cabeza, de tu inteligencia y que no haces mal a ujú, nadie, ¿no? Yo creo que es ujú, algo ujú. que se ve y que, bueno, pues que poco a poco llegará por aquí. Lo vamos a intentar. Esperemos que sí, tenemos que hacerlo, tenemos que conseguirlo. Ir Hay que mover, hay concienciando. que darle vidilla. Sí. Oye, qué interesante. Sí. Ah, bueno, pues te tengo que hacer el comentario de la pregunta que la anterior persona dejó para ti, sin saber que tú ibas a venir por aquí, y que tú Sí. tendrás que darme una pregunta para la siguiente persona, ¿vale? Ok, vamos La allá. pregunta que dejó, bastante profunda, fue, Oh. o que cuál es el motivo real, o sea, el por qué tú escribes. Tu motivo interno, ¿qué te mueve a escribir? Ujú. Mm, no sería capaz no escribir. Mi motivo interno he estado escribiendo desde pequeñita y siempre ha sido mi sueño escribir. No es el hecho de publicar en sí, sino el escribir y terminar una historia y tener una historia. Entonces, para mí no habría forma de no estar escribiendo, incluso cuando he tenido momentos de parón, por lo menos en la cabeza siempre ha estado alguna idea rondando. Entonces, Claro. O sería sea, es que eso. es No, no, como no, preguntar por qué respiras, ¿no? efectivamente. Porque respiras, es que no puedes dejar de respirar. Entonces, a lo mejor es una respuesta que pueden haber dado otra gente, pero otros escritores, pero es así de cierta. No sabría no ponerme a escribir, la verdad. O crear Qué historias, ya no bueno, solamente una novela entera, sino una historia de algo que se me ocurra. qué interesante. Vale, guay. Pues ahora me tienes que dejar tú una Oh. pregunta para la persona que va a venir la semana que viene. Para él, ¿qué es primero? El, el símil, ¿no? Del huevo y la gallina. ¿La historia o los personajes? ¿La trama o los personajes? Vale, perfecto. No es muy Pues profunda, no, pero no, es buena, es buena. siempre me Muy interesa interesante. mucho. ¿Qué más cositas? Ah, bueno, nuevos proyectos, los que has comentado. Si quieres comentar algo más de nuevos proyectos, tu visión a futuro, tu canal, ¿algo que Ujú. quieras comentar de ese aspecto? Sí, pues de nuevos proyectos, aparte del canal, sí que quiero pues darle un poco más de vida, que por temas personales, pues no ha sido mudarme, pero como estoy con reformas en casa, pues como verás por aquí atrás, no le tengo que dar más vidilla al canal de YouTube y sí que me gustaría en un futuro hacer una colaboración, por ejemplo, contigo y como lo que tú estás haciendo que es en Instagram, pero más llevado a YouTube, por lo dicho, que la relación entre los dos no nos llevamos bien Instagram y yo, así que lo llevaría al campo de esto de YouTube. Y aparte de colaboración, sí que me gustaría hacer, por ejemplo, sprints, que son cuando se reúnen dos o tres autores online o dos autores online y hacen, pues, ponerse a escribir y siempre, pues, invitan pues, a la comunidad de escritores, ¿no? A que se unan, pues, a través del chat. Pues algo similar así, pero es haciendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y en los descansos, pues, vas comentando qué es lo que estás haciendo, si es escribiendo, si es editando. Me parece muy interesante y la verdad es que yo creo que he visto varios en inglés y son bastante dinámicos y además divertidos porque sale de todo tipo de cosas, como te podrás imaginar, vaya. Claro. Oye, qué guay, contenido muy interesante. Espero estar invitado a esa sección. Seguro que sí, que sí. No, pues, oye, qué guay, estaremos atentos a ese canal porque seguro que, bueno, ahora además el contenido streaming y un poquito esas cosas están bastante al día, o sea que yo creo que puede tener fuerza. Muy guay, ¿vale? Y es muy Pues interactivo. poco más, ¿eh? Y es muy interactivo porque siempre estás con Sí. el chat al lado y hablando con muchísima gente de todo el mundo. Claro, al final te acerca a la gente. Yo creo que eso es muy importante, que la gente te vea y te conozca un poquito, ¿no? Que es lo que hemos hecho hoy, Sí, conocerte un poco. efectivamente. Vale, pues poquito más. Bueno, si tú quieres preguntar algo tú.
porque es verdad que yo hago preguntas, pero aquí nadie pregunta. Si tú quieres preguntar algo, también estás a tiempo. Sí, pues sí que tenía curiosidad porque te vengo siguiendo y tal y estás haciendo bastantes eventos y demás en librerías, en salas. ¿Cómo te organizas? Porque tú estudias, trabajas y aparte, o sea, haces un poco de las dos, ¿verdad? Y luego también haces los eventos. Exacto. Sí, pues bueno, mira, ahora mismo estoy estudiando, que estoy terminando ya por fin. A la vez trabajo un poco del tema editorial porque como estudié también o sea, estudié diseño gráfico, estoy llevando bastantes maquetaciones, cosas así, portadas también, y eso lo llevo un poco por ahí. Y luego, pues eso, los contenidos, los eventos y tal. ¿Cómo lo hago? Pues bastante estresado. Pero no, bien, porque normalmente ahora mismo como voy por las tardes no estoy en casa, por las mañanas sí, no coincido con nadie aquí en casa, entonces literalmente me levanto como si fuese de mañanas para poder emplear toda la mañana, luego por la tarde estudiar y trabajar Ya. y tal. Entonces le dedico bastantes horas y bueno, pues en realidad en cuanto al tema de eventos, por concretar un poco, es realmente me he dado vida buscando, o sea, quiero decir, nadie me ha ayudado en ese aspecto porque creo que los eventos te los tienes que ir buscando tú un poco muchas veces Ujú. y, y sí que es interesante, pues eso, ir buscando, probando y yo he tocado, o sea, por cada evento que hago hay 100 que me han dicho que no. Eso es así. Ujú. O sea, que la gente muchas veces piensa que, yo qué sé, que tienes una estrella en la cabeza o que te ha recomendado no sé qué persona. No, eso es porque Pero es toca muchas trabajo. puertas y la mayoría, Ujú. claro, la mayoría te dicen que no, pero hay alguna con suerte que te dice que sí. Y como si vas a por todas, porque yo cuando voy a una firma, es decir, a lo mejor un autor mega internacional tiene una firma y es una que tiene entre 1 millón. Yo tengo una firma y para mí esa firma pues puede ser a lo mejor de las primeras. Em, Y entonces yo voy a dar el 100%, voy a hacer una ujú. firma, voy a intentar que sea una firma de 10. Es decir, Ujú. la persona que está subiendo tiene mucha hambre de subir, ¿no? De intentar llegar a la gente. Entonces, Ujú. sin más, es eso, intentar buscar eventos y en los que voy pues a hacer mi papel lo mejor que puedo Sí, y así me organizo. No sé qué tal, o sea, de momento funciona así, no sé cómo funcionará a futuro. Ya sabes que pero de esto de los momento contenidos y tal, pero de momento, pues bueno, así estoy. Y mientras lo pueda sostener, pues con una mm. agendita. Ya como el planner de toda la, de Sí, toda la sí, sí, vida. me levanto a tal hora tengo que haber fregado los platos, ¿sabes? Pero bien, Un muy poco bien. así, un poco así. Ujú. Muy guay. Y Pues tenía vale, otra pregunta pues para ti. dime, ¿Cuál claro. es el momento, el mejor momento para ti que has sido como escritor? Dentro de toda tu Ah, vida, o sea, de que tienes memoria de que te gustaba escribir o escribías el mejor momento de toda esa carrera o todo ese tiempo. guau, qué buena pregunta. Yo creo que el mejor momento. Es que te iba a decir la primera presentación, pero no, porque a mí las presentaciones me ponen muy nervioso. Entonces, yo creo que el mejor momento fue recibir, recibir el libro. El momento de Ujú. recibir tu libro, ¿sabes? Y decir, En pasar físico, del Word a tenerlo, ¿no? O a ver la ujú. portada, tenerlo impreso, por así decirlo. Ese momento de recibir la caja de libros, yo creo que fue algo muy guay y que, yo qué sé, yo creo que esos momentos se te quedan y tal. Aunque, jo, es que hay tanta gente que a lo mejor te escribe, personas que te encuentras, charlar con gente. No sé, Ujú. me ha dado muchas cosas buenas, pero creo que esa es una de las de. Y además es una cosa íntima en el aspecto de que estás tú solo Sí. recibiendo una caja prácticamente, ¿no? No es una cosa que haya visto la mayoría de Ujú, gente. ujú. Pero sí que Eso creo sí que que es es un verdad. momento guay. ¿Y el tuyo? Una persona. Am, aparte, obviamente, lo recibí, pero no, pero fue porque me lo quise imprimir para revisar y tal. Fue cuando puse la palabra fin en el manuscrito. Ese yo creo que Qué fue el bueno, momento ¿no? más guay de todo, pero no por decir he acabado, ya está,
sino porque implicaba muchas cosas detrás. Y además en el Claro. sitio en el que estaba la puse justo pues al lado, viendo la playa y fue como, no sé, después de Wow. tanto tiempo, fueron años, porque lo dejaba, lo retomaba, lo dejaba, lo volvía a coger el libro, como decía al principio la brújula, y cuando ya decidí ponerme y terminarlo, ese fue el momento, yo creo, cumbre. Fue como, uff, proyecto terminado. He llegado Sabía que arriba no de la estaba, montaña, ¿no? pero no estaba terminado, sabía que después de ahí venían muchas cosas más, venía a Sí, corregir, sí, pero sí que decir, claro, pero es como llegar arriba, ¿no? De la sí, montaña en un momento de decir, oh, he llegado. por fin, sí, 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 sí. Ese fue un Que momento luego muy hay más bonito. montaña por arriba, pero bueno, he llegado. Por lo menos llego hasta aquí, hasta el campamento base. Exacto. Primer paso conseguido. Oye, qué guay, qué guay. Muy bien. Pues nada, oye, decir a la gente, por supuesto, que podéis comentar las dudas que tengáis. Si queréis comentarle algo a Sandra o a mí, pues en cualquier red social, dejádnoslo. Intentaré Ujú, hacérselo llegar para que os pueda contestar. ujú. Y nada, también podéis comentar quién queréis o quién queréis que venga como invitado. Y poco más que comentar, que gracias por pasar por aquí, que yo creo que ha sido una entrevista guay y una charla tranquila, y que para mí ha sido un placer. Te dejo despedirte y cerramos. Y muchas gracias también a ti, Guillermo. También ha sido un placer y sobre todo recomendar también el libro tuyo, que aparte de estar aquí como escritora invitada, también tienes tu parte de trabajo y de invitarnos a todos nosotros. Y a todos muchísimas gracias y que nada, seguir leyendo y a seguir escribiendo los que nos estéis viendo como escritores. Y, y poco más, yo creo que nos sigáis por las Eso redes es. sociales, las que más os guste y donde estéis más activos. Exacto. Oye, muchas gracias a todos. Tenéis en la descripción, si estáis en YouTube, todos los enlaces a sus redes, a su libro, al mío también, pero por supuesto al suyo. Y nada, Ujú. gracias a todos, gracias a Sandra. Una chica en busca de venganza. Un pasado misterioso. Un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.